El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. El título de este estudio se llama Hijos de David nacidos en Hebrón. Este estudio, hermanos, es un estudio que va a hablar solamente de dos reinos, de los dos reinos que hubo en ese tiempo, de cómo se dividieron, de la guerra que hubo entre esos dos. Estos dos reinos eran el reino de Saúl, ¿verdad? El reino de David. Entonces, rápidamente, hermano, con la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cómo dice? Sí, amén. Segunda de Samuel 3:1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Israel y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Hasta ahí? Ok, muchas gracias. Puede tomar su asiento, muchas gracias. Aquí nuestro hermano Jorge, como dijo nuestro hermano, ¿me pondré los lentes o no, hermano? ¿Me los pongo? Sí, ¿verdad? Ok, me los voy a poner, pues. Digo, porque el hermano Jorge quiso predicar sin lentes y yo, pues, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Dice, hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Aquí está hablando de dos casas, de dos familias. ¿Ustedes se acuerdan quién de estos dos reyes, hermano Jesús? Usted que le gusta mucho leer la palabra, ¿se acuerda cuál de estos dos reyes era conforme al corazón del Dios Todopoderoso? Sí, está bien, está bien. Sí, ¿era quién? ¿Quién dijo Saúl? ¿Usted dijo David o dijo Saúl? ¿Y él qué dijo? Oh, él dijo Saúl. No, el único rey, ¿verdad? Que se ha sabido en la Biblia que es conforme al corazón de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién es, hermana Cristina? Es el único, no ha habido otro. Bueno, dice, la duración de esta guerra trató la fe y la paciencia de David e hizo su liquidación por el fin más bienvenido. La lucha entre la gracia y la corrupción. Rápidamente, hermanos, ¿saben lo que significa la gracia, verdad? La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, y la corrupción es todo aquello que es, bueno, hermanos, todos los que estamos aquí, todos, sean de El Salvador, sean de Honduras, de México, todos estamos por una misma razón, porque nuestro país no aguantamos a nuestros gobiernos de tanta podredumbre, de tanta corrupción. Por eso estamos en Estados Unidos, por esa palabrita que es la corrupción. Por eso estamos aquí, porque si nuestros países estuvieran bien, no estuviéramos aquí, si no hubiera tanta corrupción, claro. Dice, la lucha entre dos cosas, la gracia y la corrupción, en los corazones de los creyentes, en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes, hermana Claudia? ¿Se acuerdan que el hermano Pablo dice que él tenía dos problemas en su vida? Dice que había dos fuerzas, ¿se acuerdan? Sí, usted, póngase de pie, no se crea. ¿Se acuerda, hermana, usted que lee la Biblia? ¿Se acuerda que el hermano Pablo decía que tenía dos luchas? Decía, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, había dos fuerzas. Él tenía ese problema también, como todos tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces dice, coordinando, dice, se puede comparar con esta guerra. Hay una larga guerra entre ellos, o sea, entre David y Saúl. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero a medida que el trabajo de la santidad se lleva a cabo, la corrupción se va amenorando. Hermana Yesenia, ¿sabía usted, hermana, que cuando una persona está en santidad quiere decir una persona que ¿se aparta de qué? Ajá, esa persona se va acercando más a Dios, ¿verdad? Y a medida que se va acercando más a Dios, esa persona va viviendo una vida más cercana, más espiritual. Entonces el viejo hombre que viene siendo, va menguando. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermana Yesenia, para que este old man, como dijeran en inglés, se vaya muriendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo hermano José? Menguar. Pero ¿cómo lo hacemos para menguar? Santificándonos en santidad, consagrándonos ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Amén, amén. Un puntito para el hermano José, ¿verdad? Porque lo miré con ganas. A ver, rápidamente, una hermana Cristina, que le gusta mucho leer. Por favor, hermana Cristina, si nos lee
2 de Samuel 3, 2, 5. A ver, hermanita, ¿cómo Segunda de Samuel 3, 2, 5. 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ainoán, Jerelita. Su segundo, Kileab, Daniel de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonais, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itram de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Amén. Fíjense lo que acaba de leer nuestra hermana. Muchas gracias, hermana Cristina. La hermana Cristina acaba de leer los seis hijos que le nacieron en los 7 años que estuvo gobernando David en Judá. Le nacieron 6 hijos, pero yo voy a hacer rápidamente una reseña aquí. De estos 6 hijos hay 2 personajes, hay 2, nomás rápidamente, ¿verdad? Que más adelante a quien le va a tocar el estudio, que no va a ser a mí, yo creo, van a hablar sobre estos dos. Estos 2 personajes, fíjense quiénes son. Son el hijo de Abigail, ese no. El tercero, Absalón, ese venía de una hija de un rey. Ese es uno de los hijos más importantes que tuvo el rey David. Pero eso no es el tema, nomás le estoy haciendo hincapié. El otro hijo que tuvo el rey David, que también tiene una historia muy tremenda, que la van a leer más adelante, es el cuarto, que se llama Adonías. Solamente lo único que quiero es que se les graben esos 2 nombres, que se les grabe el nombre de Absalón, ¿verdad? Y el nombre de Adonías, porque a quien le toque el estudio van a hablar de esos 2 muchachos, hijos de David. Entonces estos fueron los 6 muchachitos que le nacieron al rey David durante los 7 años que estuvo gobernando en Judá. Para este tiempo, hermanita Alondra, el rey David estaba gobernando solamente sobre la tribu de Judá, y el resto de Israel, o sea, de lo que es la nación de Israel, lo estaba gobernando por el lado del rey Saúl. El rey Saúl ya para este tiempo ya estaba frito, ya estaba muerto, ¿verdad? Pero las otras 10 tribus las tenía él por parte de la familia de Saúl. Rápidamente, ¿y saben qué? Ustedes son bienaventurados, todos los que están aquí, porque aquí de las 2 palabras que mencioné, que es la fe y la corrupción, ustedes pudieron vencer. Ustedes llegaron esta noche a oír la palabra. No todos pudieron vencer. El llegar a este lugar no es de todos, no es fácil. Es una lucha, es como las Olimpiadas. Los que ganan medallas solamente son 1, 2, 3, ¿verdad? Hay muchos competidores. Así también ustedes. Lo digo para honra y gloria de nuestro Dios. Dice, en el transcurso de los 7 primeros años del reinado de David en Judá, le nacieron los 6 hijos. Esto ya lo aclaramos, ¿ok? Ahora dice, Abner pacta con David en Hebrón. Ahora voy a hablar rápidamente de este personaje. Este personaje que sigue, que es Abner, hermano, ¿ya lo tiene allí? Que es, es 2 de Samuel 3, del 6 al 9. Este personaje que se llama Abner venía siendo el general del ejército de Saúl. Este general había peleado junto con David cuando David estaba bajo las fuerzas del rey Saúl. Pero entonces Saúl tenía a Abner, le quedó como general, y David tenía otro general, si se acuerdan ustedes, que se llamaba Joab. Pero fíjense lo que va a pasar aquí, lo que se va a desarrollar, el drama, ¿verdad? Parece como una novela, ¿no? Dice, como había una guerra entre la casa de Saúl, fíjense, eso ya lo sabían, y la casa de David, 2 casas. Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina. Bueno, ya sabemos lo que es una concubina, ¿no? En inglés se dice una mistress, ¿no? ¿Verdad? Digo, para decirlo más cool, como dicen los jóvenes. No, en español soy muy feo, por eso no lo quiero decir. Pero ya saben, no estamos en Estados Unidos. Bueno, pues ya lo dijo el hermano Guzmán, no quería decirlo. Sí, pero lo digo, pero en inglés, pues. No, yo sé, pero pues estamos en California, ¿no? Bueno, dice que el rey Saúl había tenido una concubina, ¿no? Se llamaba Rispa. Esta mujer era hija de un hombre que se llamaba Aja.
Y dijo Isboset a Abner. Isboset venía siendo el único hijo que le quedaba al rey Saúl. Porque si se acuerdan ustedes, el hijo que tenía Saúl, el que lo quería mucho, David, ¿se acuerdan, hermano? ¿Quién era? Jonathan. ¿Era con acento en la A? ¿Si era Jonathan o es Jonathan? ¿Cómo es, Alondra? ¿Tú que hablas inglés? Ok. Bueno, era Jonathan, pues. Como sea, era Jonathan. Bueno, entonces aquí le quedaba un hijo que se llamaba Isboset. Y dijo, fíjense lo que le dice este muchacho, pues era un muchacho débil de carácter, era un hombre, no tenía determinación. Isboset era una persona que no tenía personalidad, por decir la palabra. Dice, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y luego fíjense la pregunta, y luego después dice la reacción de Abner. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? O sea, como ofendiendo al pueblo de por el lado de donde estaba el reinado de David. Dice, yo he hecho misericordia con la casa de Saúl tu padre, lo cual era cierto. Con tus hermanos, con sus amigos, era cierto. No te he entregado en mano de David, lo cual también fue cierto. Y tú me haces cargo hoy del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado el Señor a David, no haga yo así con él. Bueno, aquí se enojó. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle porque esto no es lo más importante. Dice, las divisiones con el propósito de sacar intereses siempre han sido muy codiciadas. El fingimiento de las amistades. A ver, yo rápidamente pregunto, ¿alguno de ustedes, hermanos, ha tenido alguna amistad que parezca y no parezca y no sea? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Me imagino que todos. El que diga que no sabe, pues yo creo que está mintiendo, ¿verdad? Porque es el pan de cada día, aún de nosotros. Porque todos los que estamos aquí también podemos ser actores, ¿verdad? Digo, porque lo han dicho los predicadores, no lo digo yo. El predicador del sábado dijo que no seamos aquí esto y que allá seamos otros. O sea, eso es actuación, ¿verdad? Es lo que yo entiendo. Y puede que seamos muy buenos algunos, ¿no? Bueno, lo digo, yo me pongo primero. Gloria a Dios. Dice, las divisiones, dice, de las amistades, la hipocresía, el querer persuadir a los demás, es el propósito del enemigo, el cual las Escrituras nos previenen de las cosas que van a ocurrir si no estamos prestos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra en Juan 14:14? El enemigo no vino ¿para qué? Sino ¿para qué? Para hurtar, para matar. Amén. ¿Qué es Juan qué? Juan 14:14, muy bien. Entonces el enemigo es lo que hace, las divisiones, la hipocresía, todo eso. Entonces lo que estaba haciendo Abner, estaba usando todo este tipo de, ¿cómo se pueden decir, hermano? ¿Frutos de la carne? No, pero recuerden que hay frutos del espíritu y los frutos de la carne, ¿no? La hipocresía, la envidia, las enemistades. Bueno, Mateo 13:24, me lo puede leer nuestra hermana Yasmín, que parece que lea muy bien la hermana Yasmín. Hermana Yasmín, antes de que lea, ¿le puedo hacer una preguntita nomás? ¿Hasta qué año fue usted a la escuela? Digo, si no es mucha indiscreción. Sí. Pero es secundaria, ¿no? Sí. Es la prepa. Entonces, bueno, es que lee muy bien, por eso me quedo sorprendido. Por favor. Mateo 13:24-30 dice, Sí. les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla
en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén, muchas gracias. Fíjense lo que acaba de leer así en síntesis, porque por el tiempo, ¿eh? Lo que acaba de leer nuestra hermana Yasmín. Aquí está hablando de la cizaña del trigo. Esto representa las dos fuerzas, por ejemplo, las dos familias que son los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Job tuvo aquel encuentro y que tuvo aquel sufrimiento y que le dijo, le hace la pregunta a nuestro Dios Todopoderoso? Dice que llega un día y llega el diablo y que le pregunta, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan, hermano? ¿De dónde vienes? ¿De andar qué? Entonces, fíjese una cosa, en las iglesias puede haber infiltrados, como ya lo habíamos dicho algunas veces, gente que está al servicio del Señor de las tinieblas, ¿verdad? Y del enemigo, y gente pues como nosotros que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Entonces, pero rápidamente, gloria a Dios, fíjense lo que, por el tiempo ya. Dice, Abner, haciéndose el ofendido, empezó a forjar su plan, bueno, el cual era la manipulación. Ya dijimos que el diablo es una de las armas. Podía empezar a gobernar teniendo a Isboset como representante de Israel. En 2 de Samuel 3:10 dice, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Aquí uno de los problemas que tenía, como dije, Isboset, el hijo de Saúl, era que él era una persona débil, una persona que no tenía determinación. Entonces él temía mucho a Abner, porque Abner era un hombre de guerra, era un general, era un hombre de mucha experiencia en muchas campañas. Pero fíjense lo que pasa. Cuando nos dejamos influenciar por las personas, poco a poco empiezan a tomar control de sobre sus vidas al grado de manipular todas las acciones del individuo. Hermanos, esta es una cosa muy cierta, hermana Cristina. Desafortunadamente sí pasa así, hay patrones, ¿verdad?, que en el trabajo abusan de las personas, manipulan a sus trabajadoras, y muchas veces la mayoría, pues, no quiero que se oiga medio mal, ¿verdad?, pero hay gente que se pone hasta de alfombra, ¿verdad? Si saben, ¿verdad? Entonces, pero aún haciendo todo eso, poniéndose de alfombra, a ese patrón, a esa patrona, no lo va a tener muy contento. No, entonces, pero con tal de que usted se deje manipular, ese patrón va a estar contento. El día que usted pelee por algún derecho, quizás, pues no, ahí es donde va a pasar el conflicto, ¿verdad? Esto es lo que estaba pasando con Abner hacia Isboset. Dice, entonces envió Abner mensajeros a David. Fíjese lo que hizo Abner de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. Es lo que le estaba proponiendo Abner al rey David. Y luego dice, he aquí en mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. En el tiempo estaba dividido, ya lo dijimos. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Aquí yo me pude dar cuenta de una cosa muy importante, hermano Guzmán, hermanos los que leen, hermano Sergio. El rey David tenía muchas mujeres, tenía muchas esposas, pero también tenía muchas concubinas. Pero la primera esposa que él tenía, ¿se acuerdan ustedes cómo se llamaba? Ella, ¿verdad? Mical. Ella viene siendo la hija ¿de quién? Del rey Saúl. Dice la Biblia, la palabra, que era una mujer muy bella, muy bonita. Recordemos que el rey Saúl dice también que era un hombre de hermoso parecer, muy alto. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer, que era su esposa, que se la había dado el rey Saúl, pues el rey Saúl se la quitó, ¿verdad? Pero David como que quedó enamorado, como que algo ahí, ¿verdad? Porque él nunca se pudo olvidar de esa mujer. Era una mujer muy especial. Yo me imagino que a ustedes también les ha pasado, ¿verdad? Los que se casaron alguna vez, me imagino que se casaron porque, pues con la mujer que se casaron es algo muy especial, ¿no? O viceversa. Fíjense lo que le propone David, bendito sea Dios. Dice, no me vengas a ver puse una condición, primero me traigas ¿a quién? A Mical. Dice, a la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Fíjese lo primero que le importaba al rey David. Dice, la maldad de los hombres, dice, total de obtener lo que quieren, no les importa hacer gloria a Dios y pecar en contra de lo establecido por Dios. Y fíjese por qué.
Rápidamente, hermano Jesús, usted que le gusta leer, léame Deuteronomio 2, 4, por favor. 24, 4, por favor. Sí, por favor. 24, 4. Fíjense, ¿por qué no era legal ya en este tiempo que el rey David anduviera recogiendo como dicen en inglés, lo que es gone with the wind? Deuteronomio 24, 4. Amén. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muchas gracias. Fíjense lo que sí entendieron lo que leyó nuestro hermano. Fíjense, Deuteronomio 24:4 dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, o sea, a retomar. Entonces David estaba violando uno de los estatutos de la ley o de la Torah, pero él pues en su deseo como persona, como hombre, pues él quería a su primera esposa, ¿no? Todavía sentía algo por ella. Y luego dice, gracias hermanito, en esta ocasión, aunque se le fue dada Mical por esposa, nunca, fíjense lo que dice el estudio, nunca la conoció, pues se la dieron a un compañero de él que se llamaba Patiel, hijo de Laís. O sea, esta mujer, desafortunadamente, con todo ese amor que David sentía por esa mujer, nunca fue de él. Qué tristeza, ¿verdad? Digo, un hombre tan poderoso, tantas batallas, tantas guerras ganadas, tantos botines, tanto todo, y no tener lo que realmente él quería, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Que era su esposa. Sí, fue un engaño del rey, correcto, pero lo que yo me refiero es que qué contradicción, ¿verdad? Digo, porque muchas veces ya ven, los artistas pueden tener todo, pero siempre les va a faltar el Dios Todopoderoso, ¿verdad? A ver, dígame, joven. Envilecida, pues es una mujer que fue ya poseída no por el marido, sino por el otro. Bueno, gloria a Dios Todopoderoso. A ver, hermanito Martínez, usted que lo miro con unas ganas, con unos ojos así como brillantes, pero no por la droga, sino por el gozo. En 2 de Samuel 3:14 al 16, por favor. Y hermana Londra, esté lista porque también a usted le vamos a preguntar. Segundo de Samuel 3:14, 16. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Fíjense lo que pasó, muchas gracias. Fíjense lo que pasó, el rey David, pues como era el rey, logró su propósito. Miren, restitúyeme a mi mujer. A él no le importaba si ella había sido ya poseída por alguien más, sino él la quería, ¿verdad? Fíjense lo que le había costado 100 de filisteos, así que él había arriesgado su pellejito, su vida, ¿verdad? Dice, y se le quitó a su marido, y el marido dice allí que iba llorando. Fíjense que cuando yo estaba leyendo este estudio, pastor, la verdad, yo no estaba llorando por él, no, por él no, pero sí lloré un poco porque, pero no por él, por lo que viene, ¿verdad? Por lo otro. Dice, el abuso de autoridad, el no tener escrúpulos. Hermana Gilma, ¿qué significa el no tener escrúpulos? Para entender esto. El no tener vergüenza, exactamente. Dice, el abuso de autoridad, que es lo que pasa mucho en nuestros países, el no tener escrúpulos por querer ganar las cosas de una manera errada y por la fuerza, olvidándose que tarde que temprano las cosas son juzgadas por parte de Dios. Ese pobre hombre, Laís, ¿o cómo se llamaba? Laís. Imagínense ese pobre hombre cómo quedó destrozado después de que le quitaron su mujer, de tantos años, de lo que haya sido. Como le pasó también, ¿se acuerdan ustedes a Urías, verdad? Que no es el tema, pero también que David hizo eso, ¿verdad? Digo, es una tachita ahí, ¿verdad? Para el rey David. No quiero tampoco estarlo yo
¿cómo se dice? Criticándolo, ¿verdad? Dice, y las maquinaciones se vendrán al suelo, porque la palabra de Dios nos dice, rápidamente, hermana Alondra, Salmo 27, 1, 2, ¿qué nos dice la palabra? A ver, con esa voz fuerte como cuando canta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardará la ciudad, en vano vela guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Fíjese, muchas gracias. Dice lo que le acaba de leer nuestra hermanita Alondra. Dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, de nada sirve que hagamos nuestra misericordia, como dice, que tomemos nuestras determinaciones por nosotros mismos. Si no es la aprobación de nuestro Dios Todopoderoso, las decisiones que tomemos, cuidado. La verdad, yo hermano, lo digo por mí, porque yo la verdad me siento un poquito triste, ¿no? Porque quizás estoy tomando algunas decisiones, ¿verdad? Que no, para ahorita, para mi futuro, y quizás, no sé, pero confío en Dios que va a salir bien. Hoy me pedían que no estuviera, que fuera a trabajar. No, dije, yo le había avisado al patrón, le dije, no, yo tengo un estudio, le dije, tengo iglesia. Y él me dice, oye, tanta iglesia, tienes 4 días por semana, es mucha iglesia, yo soy católico, y yo nomás con un día tengo. No le quise alegar, no, ¿para qué vamos a alegar? Pero bueno, Dios lo bendiga, ¿verdad? Gloria a Dios Todopoderoso. Rápidamente, porque el tiempo nos está avanzando, dice, y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues hacedlo. O sea que Abner estaba hablando con los ancianos, vienen siendo los sacerdotes que tenían en Israel. Ahora pues hacedlo, porque el Señor ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos los enemigos. Recordamos, hermana Yasmín, hermanito, bienvenido. ¿Eres tú, mijo? ¿A poco tú eres? ¿Sí? A ver, ¿es él? ¿Es él? Digo, Chapulín, no sé cómo te llamas, pero ¿sí es él? Alejandro, está bien grande. Uy, no lo conocía. No, es que así le decíamos cuando estaba. Yo me acuerdo que hace como 2 años lo miré, estaba por aquí así. No, estaba, mira, está bien grande. No, pues así le decíamos, pues. Y habló, dice Abner. Entonces, bueno, rápidamente, fíjese cómo Abner estaba ya negociando, ¿verdad? Porque él sabía que el rey David iba a ser el que iba a libertar de las manos de ¿quién? De los filisteos, ¿verdad? Abner empezó a hacer el trabajo, o sea, él estaba negociando, de involucrar tanto al pueblo de Israel como el de Benjamín, poniendo y queriendo encontrar el favor de nuestro Dios. Pero fíjese lo que viene rápidamente. A ver, hermanita, ¿usted qué quiere leer, hermana? ¿Usted quiere leer, hermana? ¿Hermana? ¿Usted quiere leer, hermano, pastor? 2 de Samuel 3, 19, 21. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él había venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Muchas gracias. Fíjense cómo aquí Abner, ya con todas esas personas que él llegó allí, con toda esa comida que le hizo el rey David, ya habían hecho el negociado, sellado ese pacto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro rey aquí, que dice David, fuera el que gobernara ya con un reino unido, ¿verdad? Porque él estaba negociando para que otra vez se volvieran a unir todas las tribus y hubiera un solo rey. Pero fíjense lo que pasa, lo triste, ¿verdad? Lo que viene. A este hombre llamado Abner, yo creo que se acuerdan de alguien rápidamente, hermana Alondra, ¿sí se acuerdan? Lo que había hecho Abner anteriormente a una persona que corría, que era dice como una gacela, como en los 100 metros o más, que corría resistísimo. ¿Qué le pasó a ese muchachito? ¿Qué le hizo Abner, se acuerda? Ok, pues lo mataron, ¿verdad? Bueno, pues aquí dice, miren, fíjense lo que pasa.
Dice, este hombre llamado Abner siempre anheló y tuvo envidia de David. Bueno, y ahora planeando su futuro, al igual que el mayordomo infiel. Rápidamente por el tiempo dice, pero Dios es justo y verdadero, Él conoce nuestros corazones, de nada sirve que comamos pan de dolor. Abner había hecho algo, había matado, ¿quién dijo, José? Asael, el que corría como gacela, el que era hermano de Joab. Joab venía siendo el ¿qué? ¿El general de quién? Del rey David. Este era otro general, era un general tremendo, los dos eran generales, imagínense, generales contra generales. Ya hay una cosa tremenda, había un conflicto ya muy grande. Dice, y llamando a cada uno de sus... No, perdón, me quedé acá, Joab, sí. Abner había matado a Asael, el que corría como gacela, hermano de quién? De Joab, y tarde que temprano Joab cobraría la muerte de quién? De su hermano. Dice, Joab mata a Abner. Rápidamente, que alguien que no haya leído, no sé si la hermana esta Silvia quiera por favor leernos 2 de Samuel 3, 22 al 23. Gloria a Dios. 2 de Samuel 3, 22, 23. Ya estamos acelerando porque se me hace que ya mero terminamos. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 3, 22 y 23. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido. Y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él ha despedido y se fue en paz. Fíjense lo que acaba de leer nuestra hermanita Silvia, como siempre la cizaña, como siempre, ¿verdad? La doble intención, ¿verdad? Como dice que este hombre ya se había ido en paz, ya había negociado con el rey David, ya bla, 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 ¿no? Todo eso, pero fíjense, llegan unas personas, llega el general, ¿cómo se llama? Joab. Y lo primero que le dicen, ¿sabes qué? Abner estuvo con David y comieron y negociaron ya y todo aquello. O sea, ¿cómo se puede decir la palabra? Como provocándolo, ¿verdad? Más todavía. Ajá. Y una de las cosas que muchos no entendemos, dice, el propósito de Dios en nuestras vidas y el de esperar, tener la confianza en Dios, pues dice la Escritura, no paguéis. En Romanos 12, 17, 21, no paguéis a nadie mal por mal. Esta es una cosa muy difícil, hermanos. Es una cosa muy difícil, hermana María de Jesús. Porque si usted, por ejemplo, ¿usted maneja, hermana, o no maneja? Sí. Sí maneja. Oiga, hermanita, y sea más sincera, Diego, porque yo creo que como mano. Cuando se le atraviesa un chino, ¿qué siente, hermana? ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué? Me da gusto, me da mucho gusto lo que la hermana dice, porque eso que ella dice, eso me pasa a mí, yo creo que le pasa a muchos. Y sería raro el que me diga que no le pasa eso. Entonces nosotros no debemos ser, ¿cómo se llama? Devolver, o sea, no debemos ser con la violencia, pagar con violencia, ¿verdad? Sí, no, es que es cierto, o sea, atraviesa un chino y la mayoría de veces son los chinos, ¿verdad? Los que hacen eso. Sí, amén, así es, predíqueles, hermanita. Dice, no pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos, gloria a Dios. Los hombres, y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hermanos, es algo muy importante. No pagar mal por mal, estar en paz con todos los hombres. Uy, eso es algo muy difícil, pero hay que hacerlo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Aquí fíjense lo que dice la palabra, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Entonces fíjense ya casi para terminar. Entonces Joab vino al rey, Joab el general del rey David, y le dijo, ¿qué has hecho? Una pregunta. He aquí Abner vino a ti. Y otra pregunta, ¿por qué le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido, dice, sino para engañarte, para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros
tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siria, sin que David lo supiera. Fíjense cómo este hombre ya estaba maquinando su plan. Ya lo había maquinado y le estaba saliendo, ¿cómo? Al pie de la letra. Miren, y cuando Abner volvió a Hebrón, dice la palabra, Joab le llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Fíjense lo que hizo Abner, una persona que iba inocentemente, que no sabía ni lo que le esperaba, ¿verdad? Le habló, dice, y él fue, pues dice que fue con Joab. Y Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió, que viene siendo por aquí así. Dice, tanto el rey David y Joab conocían a Abner, porque fueron compañeros, ya ve lo que había dicho, de muchas batallas. Todos esos tres se conocían porque habían sido compañeros de guerra, sabían sus artimañas, más la diferencia, el rey David vivía conforme al corazón de ¿quién? De Dios Todopoderoso, y Joab solo pensaba en ¿qué? En acabar con él, pues había matado a su hermano Asael, y Joab solo pensaba en la venganza en el momento indicado. Rápidamente ya, para casi terminar, 2 de Samuel 3, 28 al 30, hermanita que está atrás de allí de China, si lo puede leer. Ya casi terminamos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Bueno, fíjense, muchas gracias, amiga. Fíjense cómo aquí, bueno, yo como humanos, yo creo que como humanos sí lo comprende, hermana Claudia. Como humanos, si a usted le hubieran bajado uno de sus hermanas o hermanos, ¿verdad? Yo me imagino que no iba a poder sentir amor por ese asesino, ¿verdad? Me imagino, no sé, no sería fácil, ¿verdad? O cualquiera de nosotros. Pero tampoco yo no estoy poniéndome a favor ni en contra, sino que la palabra dice que de Dios es la venganza, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios. Y dice que, pero fíjense lo que hace el rey David, lo que hace, la palabra que suelta el rey David, dice, caiga, ¿sobre quién? Sobre la cabeza de Joab, sobre toda la casa de su padre, dice, que nunca le falte de la casa de Joab quien padezca, ¿qué? Flujo, que viene siendo sangrado, ni leproso, fíjense, una enfermedad terrible en aquellos años, ni qué, con bastón, o sea que ahí van a andar todos así, pues el báculo es un bastón, ¿verdad? O sea, todos cojos, ¿verdad? Y luego dice, ni quien, ¿qué? Muera, los maldijo a la casa de Joab, con todas las enfermedades, cosas, desastres, por virus y por haber. Dice, sí, y ni quien tenga falta de pan. Imagínense nomás todas las maldiciones que le arrojó el rey David a su general, a su mano derecha, a su brazo derecho. Qué terrible, ¿no? Imagínense deshacerse del hombre más importante después de David. Ese era el hombre más importante, Joab. Joab no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Dice, pues Abisai su hermano, yo ya lo había matado. Dice, rápidamente ya, para abajo del 2 de Samuel 3:31, y aquí casi con esto terminamos. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos, ceñidos de cilicio, haced duelo delante de Abner. Eso fue lo que dijo el rey David, ¿verdad? A todo el pueblo y a Joab. Dice, hacer duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, o sea, del cajón, y sepultaron a Abner en Hebrón, allí el lugar donde habían hecho el banquete. Y alzando el rey su voz, lloró. Aquí fue donde me conmovió mucho la palabra. Junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Fíjense cómo todo lo que el rey David hacía, el pueblo se agradaba, el pueblo siempre apoyaba al rey David, ¿verdad? Pues que era un hombre que tenía la unción, ¿verdad? Tenía eso llaman amor, como dice nuestro hermano Guzmán. Y luego dice, y alzando su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando quiere decir son canciones
de dolor, ¿verdad? Cuando hay una persona que muere de luto. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, dice, ni tus pies ligados. Caíste como caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Fíjese cómo el rey David se conmovió por esta muerte, ¿eh? La mayoría de las veces cometemos pecado, errores, ¿verdad? Siempre buscamos la excusa para encubrir nuestros errores. Y las escrituras dicen, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Aquí no quiere decir, hermano, que usted le va a decir, o que yo, o que usted me va a decir sus pecados, no. Usted le va a decir sus pecados y yo le voy a decir sus pecados. ¿A quién, pastor? Al Dios Todopoderoso. Por eso siempre que hay un llamamiento, cuando uno viene, uno tiene que ponerse a cuentas, porque todos los días pecamos, porque todos los días pensamos, porque mientras estemos en este body, en este cascarón, como dicen, mientras estemos con este aliento de vida, siempre vamos a pensar. Hermano Jorge, sinceramente, usted que habla con los jóvenes y que habla inglés, ¿qué porcentaje más o menos tendremos, digamos, de pensamiento de bien y de mal? De mal, ¿cuánto tendremos? ¿Un 80? ¿Y de bien? Un 20. Yo digo que más, pero bueno, ya es mucho, ¿verdad? Gloria a Dios Todopoderoso. Ya, hermanos, ya va para cerrar con broche de oro. Dicen, gracias, hermano, por su sinceridad. Dice 2 de Samuel: entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó. Fíjense cómo el pueblo se agradó, porque él estuvo como en ayuno. Pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí, o sea, son muy malos. El Señor le dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Fíjense nomás, hermanos, rápidamente, qué triste historia. Aprendemos, ¿verdad? Cómo muere una persona por una muerte que había cometido, pero de qué manera muere. Y cómo esa persona que venga la muerte, cómo le fue peor todavía que el que había matado. Hermanos, pues con esta palabra los dejo. Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.